Lo prometido es deuda y seguimos con nuestro gran invitado, el maestro Jaime Lopera Gutiérrez, y vamos a hablar en este capítulo un poco más sobre el escenario político-administrativo de este grandioso personaje. Cuéntenos un poco, maestro Jaime, porque usted entonces migra a Bogotá, la capital, la Atlantis de Sudamérica, y allí, maestro, usted logró tejer amistades por lo alto. De hecho, se me viene a la cabeza un nombre muy importante para el país y es precisamente el expresidente López Miquelsen, de quien, además de que fue tu amigo personal, también ayudó a tejer gran parte del pensamiento político del maestro Jaime Lopera Gutiérrez a través, por ejemplo, de ese movimiento liberal revolucionario. ¿Qué nos puedes contar de ese momento? Estando en el externado de Colombia, tuve ocasión de encontrarme con algunos amigos que, que empezaban a hacer política en Colombia. Uno de ellos recientemente falleció con mucho dolor para mi alma, Benjamín Ardila. Y desde allí surgieron mis inquietudes políticas. Tanto es así que a mí el derecho no me importó nada, porque fue la trayectoria política la que me llevó a acompañar la creación del MRL, Movimiento Revolucionario Liberal, que nació como una contraparte del Frente Nacional a tal, a tal, a tal alcance que fue el único movimiento que tuvo hizo el debate contra la alternación en la presidencia y contra la paridad. Y por cierto, que el mejor debate sobre la alternación la hizo un senador calarqueño, bueno, calarqueño no, que vivió en el Quindío, Iván López Botero, hizo un debate en el Congreso, en el Senado de la República, que está transcrito como una de las piezas más importantes de la oratoria política. Entonces, vinculado al MRL, yo fui, por cierto, fui el primer secretario de la convención del Búho, donde se inauguró ese movimiento. Gracias a eso pude estar con el doctor López Miquelsen, lo acompañé en muchas partes, muchas giras, inclusive por la costa, lo acompañé. Pues yo era un pelado, pero de todas maneras metido a grande, Pelado Pilo. sí, metido a grande. Y con eso él me nombró en la redacción del periódico La Calle. Yo fui periodista de La Calle al lado de Ramiro de la Estrella y allí pude empezar a aprender de periodismo y aprender a escribir, que es lo que realmente ha sido un factor primordial en la vida mía. Y pasada la experiencia del MRL, que es muy largo de contar, porque implica contar la historia de los dos movimientos, la línea dura, la línea blanda, las relaciones entre Bogotá y Caldas y los del MRL de por aquí, en fin. Eh, Como resultado de eso, López volvió a hacer la unidad liberal, se unió con Carlos Lleras y ya entonces lo abandonamos porque nos parecía que no era una situación que modificara, que sirviera a lo que llamábamos la izquierda liberal de aquel entonces. Entonces entré a trabajar en la organización Corona, donde estuve 7 años, y en 1997, 1978, López, como presidente de la República ya, me nombró jefe del Servicio Civil, que es equivalente a la función pública de hoy en día. Y allí manejé 1 millón de empleados públicos. Eso era, eso era todo, pasaba el despacho de este servidor. Allí estuve hasta cuando López abandonó el poder. Luego me vine a hacer política al Quindío, a tratar de ser representante de la Cámara y me derrotaron en Calarcao por 300 votos y cada vez que digo eso, como mis amigos le consta, me arrodillo de la felicidad porque volví a Bogotá y me dediqué a hacer otras cosas y a aprender otros oficios
y así llegué a la flota mercantil colombiana, sí, así llegué a la gobernación del Quindío, que fue precisamente por López que Belisario me nombró. Y ahí Y quiero que hagamos un detenimiento muy importante. En ese momento, las designaciones para cargos de gobernación se daban precisamente por designación directamente de Presidencia de la República y a su vez la designación de alcalde se daba directamente por la orden de los gobernadores. Obviamente esto buscando una unidad dentro del Estado a nivel ejecutivo que manejara líneas políticas de país, obviamente, digamos, similares. Haber llegado a ser gobernador del departamento del Quindío, en ese momento llegó en unas complejidades y unas convulsiones que para algunos no eran de buen recibo, otros desde luego lo tuvieron como un bálsamo porque llegaba con la objetividad y la visión de una ciudad cosmopolita no, como no, lo es no, no, Bogotá. todo eso sobra. Yo llegué aquí como un paracaidista. Sí, me nombraron gobernador y yo no conocía al Quindío. Yo ¿Cómo fue esa experiencia? no, yo no conocía al Quindío prácticamente. Yo llevaba muchos años viviendo en Bogotá y cometí el primer error que no me metieron a la cárcel de puro milagro. Cuando llegué aquí al Quindío, ya de gobernador, Sí. dije, yo no conozco el departamento. Entonces llamé a un amigo que era, o es, ya no me acuerdo, Byron López, no sé si todavía vive. Era representante en Colombia de unos helicópteros soviéticos. Y le dije, ¿por qué no me prestas un helicóptero de esos? Un Y venteíto. yo después te pago, después te pago. Él finalmente me lo prestó gratis. Vino el helicóptero, me monté en él en Génova y en un día conocí todo el Quindío. Pasé por todos los municipios, en los potreros bajaba el helicóptero y ahí llegaba el alcalde a conocerme. No, yo hice esa aventura así, excepcional. Conocí los municipios del Quindío, todos, los que había entonces en el helicóptero que Bayron López me dio. ¿Por qué? Porque no conocía el Quindío. Yo vivía en Bogotá, venía solamente a ver a mi mamá de vez en cuando. Llegaba en el avión al Edén, venía a Calarcá, me quedaba con ella un fin de semana o una semana y no saludaba a nadie, no conocía a nadie. Entonces me regresaba prácticamente solitario a seguir mi vida en Bogotá. Mi vida toda, la política, la amorosa, la literaria, toda, estaba enredada allá hasta el año de 1999 que vine a parar aquí al Quindío. Después de la gobernación, tuve la fortuna de que el día que me destituyeron de la gobernación, porque Belisario le tenía que dar importancia a un conservador en vez de un liberal en el departamento del Quindío, ese día me nombraron gerente de recursos humanos de la flota mercante gran colombiana. Pero espere, no se me vaya todavía ahí, porque es que ese paso en la gobernación fue muy importante, por lo cual incluso hoy estamos haciendo este podcast. Y es que precisamente en ese tiempo en el que fuiste mandatario, primer mandatario del departamento, hubo además un grupo de amigos, Luis Fernando Ramírez Echeverry, Marta Elena Hoyos, entre otros, que hoy son grandes exponentes de la cultura y del arte en Mucho. nuestro departamento. Y ahí fue donde por primera vez se hizo un festival de la quindianidad y No, además se acuñó el término. no un ¿Cómo fue? festival de nada. Simplemente nos reunimos en el gabinete y dijimos, va a llegar Navidad, ¿qué hacemos para que hagamos una Navidad distinta? Entonces alguien dijo, pues tratemos de alguna cosa original. Y entonces nos ocurrió invitar por carta, bueno, en ese entonces no existían pues, los medios audiovisuales de hoy en día, a todos los quindianos que vivieran en el exterior que vinieran a pasar su Navidad con su familia al Quindío y que nosotros los recibíamos aquí pues con todos los honores y les dábamos una condecoración para traerlos. Pues en efecto, por ese diciembre de 1983 aparecieron aquí en el Quindío cerca de 1000 quindianos que vivían en el exterior, cerca de 1000.
vinieron hasta dos parejas de Rusia, de Europa vinieron, de Estados Unidos, de Buenos Aires, en fin, se aparecieron con el pretexto de que había una reunión de la colonia quindiana del exterior y que iban a pasar la Navidad con su familia aquí, con ese motivo se vinieron. Y ahí fue cuando Martelena y yo, Martelena Hoyos y yo, empezamos a pensar cómo íbamos a denominar este encuentro, porque era un encuentro. Y finalmente se nos ocurrió el nombre de quindianidad, y desde ahí viene ese término, en esa ocasión. Y realmente es una lástima, pero no ha sido, no se ha materializado el término quindianidad en lo que llamó después un amigo nuestro la cátedra de la quindianidad. Y estamos en mora de que la historia se escriba en torno a la cátedra de la quindianidad, y esa es una labor que la Secretaría de Cultura debe retomar de alguna manera. Ya ahorita terminamos con eso. Entonces, Jaime termina la gobernación e inmediatamente queda nombrado como gerente de la flota mercante, que era una de las empresas más importantes que tenía Colombia y que además ayudaba a sacar todos los productos El café. por el Magdalena, con la Tarabita Honda, entre otras. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque ahí un hombre de montaña, entrar a manejar navieras, pues desde luego... No, pero eso, lo de la Tarabita es mucho antes, eso es el cable aéreo. Sí, el cable aéreo que se Cable aéreo de articulaba con la Manizales a flota Mariquita, no, mercante pero allá en eso Honda. es en los años 26, 30, no. Sí. En cambio, la flota ya ha existido desde el 47 en adelante. Lo que pasa es que la flota transportaba todo el café de Colombia en sus buques, y ninguna naviera extranjera tenía permitido entrar a Colombia y llevar café. Cuando se cayó el Pacto Mundial del Café, que fue definitivo para la historia de la caficultura nuestra, las navieras protestaron de esa exclusión y ya se metieron directamente a traer mercancías extranjeras y a llevar café, y esa fue la causa de la ruina de la flota mercante colombiana con el tiempo. Eso fue desastroso porque la reserva de carga era un monopolio muy exclusivo del gobierno colombiano y de la Federación de Cafeteros, que todas las demás navieras del mundo protestaban porque era obvio que no se impedía la circulación de las naves por este lado. Eso lo viví yo, no solamente en Bogotá, sino también en Italia, donde representé a la flota mercante como gerente del Mediterráneo durante 3 años y medio. ¿Cómo fue ese paso en Italia, que además tenía categorías prácticamente diplomáticas, ese cargo? Era un cargo ambiguo y duplex. El gobierno colombiano nombraba el agente comercial de la embajada en ese país, y la flota mercante nombraba un gerente. Entonces, el gobierno se aprovechaba de que la flota pagaba y el otro funcionario representaba. Entonces, ocupé los dos cargos durante todo ese tiempo. Agente comercial de la Federación de Cafeteros, agente comercial de la embajada y gerente de la flota mercante. Eso fue una experiencia muy, muy sensacional que viví. Fueron 3 años conociendo Europa, y donde comencé a hacer mis primeros pinitos en la escritura de cuentos cortos, porque fue en Génova, que es una ciudad de muy grata recordación en Italia, la que me dio la oportunidad de escribir, y fuera de conocer el arte que conocimos especialmente en Florencia, que es donde está el 50% del arte europeo. De acuerdo. De hecho, hay una disputa entre la Italia del norte y del sur. Y a pesar de que también traté de quedarme allá y nombré padrinos para quedarme en Europa una vez, no pude convencer al nuevo presidente de la compañía, entonces me trajeron otra vez a Colombia, a la calle, y ahí inventé una oficina de consultoría, consultar asesores, donde comenzaron mis aventuras editoriales sobre desarrollo organizacional. Una disciplina nueva en el mundo
que la trajimos con John Sudarsky y otros amigos a Colombia. Desarrollo organizacional la aprendimos en la Universidad de Georgia y luego estuve en la ciudad de San Francisco en un curso con Warren Bennis, el gurú más grande que ha tenido la alta gerencia en el mundo. Esa experiencia de aprender de desarrollo gerencial y desarrollo organizacional me dio por lo menos la gran satisfacción de vivir muchos años en mi oficina de consultoría en Bogotá. Ahí vamos a dejar este segundo capítulo, no sin antes decirles que vamos a vernos en un tercer capítulo porque un personaje como Jaime Lopera tiene mucho para contar y desde luego estamos tratando de ser lo más breves, pero con seguridad ustedes van a entender y sobre todo en la posteridad cuán valioso se vuelve este documento audiovisual para poder tratar de recoger los pasos de nuestra quindianidad. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Gobierno del Quindío.